El objetivo de esta sesión es más que nada una primera aproximación para el concepto de lo que es minería de datos, inteligencia artificial, machine learning y hacer una pequeña demo desde cero de machine learning en Azure, en Azure. ¿Vale? Para que veáis un poco las posibilidades, que no son pocas. Y explicaros, las distintas posibilidades que ya tenéis disponibles para llevarlo a cabo. ¿Qué es la minería de datos? Pues un poco el objetivo es encontrar patrones de información. No patrón de que dirija el barco, sino mirar información que está ahí en los datos, en la información, potencialmente útil, para nuestro propio beneficio, que con otra tecnología, con cubos, con cuadros de mandos, con dashboard, con informes, con KPIs, no seríamos capaces de ver. La minería de datos, como os comentaba, es de los software de BI, no deja de ser una tecnología, igual que el cubo, que dashboard, cuadro de mandos, etc. Minería de datos es una tecnología. Lo que pasa es que tiene ciertas características. Fijaros, si yo muestro en un eje de dos coordenadas lo que es, por un lado, cómo de activo, pasivo o presentación es el rol del software y qué información me va a mostrar del negocio, si yo, por ejemplo, le digo, mira, ¿qué software tengo lo que sería pasivo a nivel de presentación? Pues que yo saco un informe y ese informe siempre va a tener las mismas columnas y las mismas filas, ¿de acuerdo? Por mucho que yo lo lance. Si yo quiero, por ejemplo, lo que sería exploración, pues tendría lo que sería OLAP, ya que me permite interactuar, como habéis visto. Aquí arriba tendría lo que sería descubrimiento, porque va a encontrar patrones de información y de una manera proactiva me los va a mostrar que con otra tecnología no seríamos capaces. A mí me gusta decir que es como un cóctel, en donde tengo minería de datos, información, evidentemente, y esto es lo que voy a pasar de soslayo, pero es fundamental que esa información, esos datos sean correctos, porque si meto basura voy a sacar basura. Si hay datos que no tengo de un cliente, de un caso, de un registro, ¿qué hago? ¿No los pongo? ¿Me los invento? Si me los invento, posiblemente va a ser peor. El algoritmo, que no os preocupéis, no vamos a entrar en este punto, pero es realmente quien ejerce la magia. Es realmente pues ese conjunto de algoritmos matemáticos que aparecieron en matemáticas, la gran mayoría de ellos, como pudieran ser redes neuronales, naive Bayes, regresiones temporales, árboles de decisión, clustering, etc. Donde cada uno de ellos está pensado, por ejemplo, para un escenario en concreto. Y entonces minería hace uso de ellos. Y el modelo muchas veces olvidado, que luego veréis con Emanuel, que hará la demo de Machine Learning, pues es realmente entrenar ese modelo para decir cómo de bueno o malo es el modelo para ponerlo en producción. ¿Me acierta en el 46% de las veces? Pues va a ser que no. Me acerca en el 89%, mi umbral para ponerlo en producción es el 90%. Pues veremos cómo se puede entrenar ese modelo en base al histórico de los datos con los cuales lo alimentamos. Como os decía, ahora por ejemplo con minería de datos, que ya podéis utilizar, y esto mucha gente no lo sabe. Cuando tenéis por ejemplo SQL Server, ya no la base de datos, la plataforma SQL Server con los cubos. El servicio para utilizar cubos en SQL Server se llama Analysis Services, pero con Analysis Services podéis hacer proyectos de minería. Ya tenéis las licencias, tenéis el software, tenéis el programa, ya lo podéis hacer. Con el mismo servicio que se hacen los cubos, se hacen los proyectos de minería, desde la versión 6.0 de SQL Server hasta las actuales 2017. Sí que es cierto, a partir de esta última versión 2017 ya se descontinúan y los algoritmos que tenéis aquí, que son 9, 10 en la versión actual, ya no va a seguir desarrollando porque lo hará todo en la nube. Pero tenéis desde la versión, ya os digo, 2000, 2005, 2008, R2, 12, etcétera, tenéis todo esto y lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Vale, pero dame más sabores, porque yo si voy a la heladería y veo solamente chocolate, pues no me acaba de. Opción 1, tenéis R. ¿Conocéis R? Aquí va todo de siglas, Tenemos la M, que es aquello del lenguaje de programación de Power Query, tenemos la R, que es el lenguaje, más que un lenguaje de programación, es un lenguaje de acceso a análisis de datos, no es de ahora, ya es de hace tiempo, pero está pegando súper fuerte, Y podéis utilizar R, os descargáis, de hecho, en la última versión de SQL Server ya hay R Services, porque ya entra dentro de todo lo que es el ecosistema. Igual que tenéis Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, servicios de replicación, etcétera, R Services. Y si no tenéis SQL Server, os descargáis lo que es el Microsoft ROpen o un RStudio, ¿de acuerdo? Que son gratuitos, os tomáis un par de gelocatiles y empecéis a programar en R. ¿Sabor 2? Pues tenemos lo que sería SQL Server y Excel, que es el pequeño ejemplo que os voy a enseñar para... ¿Has dicho Excel? Sí, podéis hacer escenarios de minería dentro de Excel, aunque realmente invoca a lo que sería el algoritmo que habéis visto del servicio de Analysis Services de SQL Server. Y tercero, Emanuel os enseñará una pequeña demo para verlo desde Machine Learning y de esta manera pues intentamos cubrir, aunque sea en 40 minutos, un poco las distintas opciones para
poner un poco en contexto y veáis cuál es el que más os gusta y el que podéis hacer. Yo estoy aquí conectado a una máquina virtual, ¿ok? No es Azure, es una máquina física que tiene SQL Server, en este caso 2000X, me parece que es 2012, 2016, es igual. Pero yo por aquí detrás tengo lo que es el servicio de análisis services de los cubos, que también me permite hacer lo que es temas de minería. Y yo lo que tengo aquí es un Excel, ¿ok? Y si os fijáis aquí arriba pone minería de datos. Minería de datos, sí. ¿Puedes hacer cosas de minería desde Excel? Sí. Tú te puedes descargar gratuitamente sin ningún coste lo que es el add-in, el complemento para instalar la conexión desde Excel contra Analysis Services, y lo único que te pide para configurarlo es decirle, dame el nombre del servidor donde está mi SQL Server, que puede ser esta máquina, la de abajo, la del CPD o la de la nube. Y entonces ya desde aquí lo que tengo es un montón de opciones de escenarios para poder utilizar dentro de Excel. Si no tengo SQL Server, esto no me funciona. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Y ver un poco la idea. Realmente, lo que intenta minería es encontrar patrones de comportamiento, información que está aquí. Para poner el ejemplo, supongamos que tenemos una empresa en la que, caso real, tenemos una empresa en la que se dedica a conceder préstamos. ¿Ok? El objetivo de la empresa principal no es conceder cuantos más préstamos mejor, sino que aquellos que se conceden sean devueltos, porque dedican mucho tiempo, esfuerzo y dinero a ir detrás de la gente que no paga los préstamos. Eso cuando anuncian en la tele además te dicen, oye, en 5 minutos te lo decimos. 5 minutos son muchos. En 30 segundos te tienen que decir si te conceden el préstamo, porque es lo que te interesa a ti. Entonces, ¿de qué manera se decide si se concede ese préstamo o no? Opción 1. Hacemos así o hacemos, por ejemplo, un proyecto de minería. Los escenarios son múltiples, ¿eh? Desde, por ejemplo, caso real, un alumno que entra en la universidad y por la tipología, la edad que tiene, el número de créditos, a qué tipo de asignaturas, los créditos ECTS, qué materias, etcétera, qué porcentaje de probabilidad diga en cuántos años va a acabar la carrera o si va a dejarla de acuerdo de lado al cabo de X años. Son muchísimos los escenarios, ¿eh? Una gota en el océano. Entonces, cuando tú llamas, te hacen una serie de preguntas. En este caso, nosotros lo que tenemos es el histórico de todos los préstamos que nosotros hemos concedido, que es el punto de partida muchas veces, el histórico de los datos. Y se supone ya, como la valentía del soldado, que esto está correcto. Porque si aquí, por ejemplo, me dicen la edad y yo no la sé, ¿qué hago? ¿Le pongo no lo sé? ¿Le pongo 99, que es el carácter comodín? ¿Acaso los de 99 no pueden pedir préstamos? ¿Vale? Etcétera. O lo quito de, esto es lo que se llama un caso, o lo quito de lo que sería el ejemplo. Entonces aquí muy rápido lo que me está diciendo es en el histórico, el identificador, ¿de acuerdo? Voy a hacer un poco más grande. El identificador del préstamo, que es un código, el estado civil, el género, los ingresos, el número de niños, la educación, la profesión, si tiene una hipoteca, el número de coches, alguna información adicional, lo que es la región, la edad y si hubieron problemas en el pago. Esa es la clave. Yo aquí también he de decir que no estoy siendo del todo honesto porque estoy metiendo en el mismo saco lo que serían préstamos que, o sea, si pone un yes es que hubo algún tipo de problema. O no pagó, se pasó el plazo, lo que sea. Y si le pone no es que todo fue fantástico. He de decir que no soy honesto porque estoy metiendo en el mismo saco un préstamo de lo que serían 500 euros al mes que uno de 50. ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta que yo hago? Que esto ya es un modelo entrenado. ¿Correcto? Y yo voy a hacer estas preguntas. Y haciéndole estas preguntas, cuando te están preguntando, al final te dice el sistema o sí o no. En lugar de hacer así, pues te dice, hay un 84,9%, un X% de que te lo devuelva o no te lo devuelva. Lo que va a intentar en este modelo ya entrenado, ya ha decidido que estas son las preguntas típicas para este ejemplo, cuáles son los pesos específicos o la relación que hay entre las preguntas que son de aquí hasta aquí, para que en base a mi histórico y el modelo que he entrenado, tenga probabilidades de acuerdo a decir sí, sí o sí no. ¿Más o menos? Bueno, pues entonces le damos y ya está. Como os decía, aquí en minería de datos tengo un montón de ejemplos, un montón de cosas, pero si por ejemplo me voy aquí a analizar, tengo un montón de escenarios, que son escenarios encapsulados para proyectos de minería. Los datos los puedo tener aquí, los puedo tener en un cubo, los puedo tener en un archivo, pero bueno, realmente dijésemos lo lanzo desde Excel. Y le digo, mira, cálculo de predicción. Yo lo que quiero, ¿veis? Se me va a conectar, es una versión 2012 esto. Y entonces le digo, yo lo que quiero analizar es si hubo problemas o no en el pago. Y quiero que no haya problemas en el pago. Entonces le doy a ejecutar, es un modelo que está entrenado para temas de formación, me pone detectando patrones, está haciendo todas las combinaciones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que me está haciendo es inferir, en base a ese modelo entrenado, a esa algorítmica que he utilizado por detrás, que no vamos a enseñar hoy, pues aquí incluso desde el Excel me dice, mira,
Yo lo que he encontrado es que el umbral mínimo necesario para poderte conceder el préstamo es de 424 puntos. ¿Correcto? Cuando alguien entra por la puerta, a las preguntas que me va haciendo le asigna una puntuación, la suma de los cuales tiene que alcanzar ese umbral para que yo lo asigne, o categorizar el cliente, o lo que sea. De hecho, ¿de acuerdo? Si le digo no, pues por ejemplo, si tiene coches, pues 2 coches son 106 puntos. Si le digo 4 coches, pues me dice 153. Si dice que vive a no sé cuántos kilómetros de casa, desde el trabajo, si le pongo esto, fijaros, acabo de superar. Es decir, no es una pregunta cuando alguien entra por la puerta si le concedo o no el préstamo, sino la combinación de los distintos valores a las respuestas que le pregunto, ¿ok?, la que me hace para que me determine. Sé que es un ejemplo muy estarco por casa, real por otro lado, pero yo lo que os quiero transmitir es que no es el objetivo de esta pequeña charla explicar lo que hay por detrás de la algorítmica y tal. También os digo, un proyecto de minería no es siguiente. Uno, tengo que tener cuantos más datos históricos mejor, los tengo que tener limpios y luego tengo que entrar en el modelo. ¿Ok? Pero sí que perdáis un poco el miedo desde el punto de vista que hay un montón, un abanico inmenso de posibilidades, de escenarios que ya se pueden ejecutar y que lo tenéis a vuestra disposición, de acuerdo en este caso con SQL Server como herramienta, como motor para minería de datos. Última diapositiva. Machine Learning también lo podemos definir como un paso más allá desde el punto de vista de el aprendizaje automático es un tipo de inteligencia artificial, como habíamos dicho, y proporciona a las computadoras la capacidad de aprender sin programación explícita. Un poco el paradigma cambia. Yo, en una programación normal, de programación de informática, de una aplicación, de lo que sea, lo que hago es, hago la programación, le doy datos y lo paso por la máquina, nunca mejor dicho, por el computer, y entonces él me da el resultado. Va de atrás hacia adelante lo que es la Machine Learning. Le doy lo que son el resultado que yo espero, le doy lo que son los datos, lo paso por la máquina y él me escribe el código. Es otra forma de definirlo. ¿De acuerdo? Sin más dilación, os dejo con Emanuel, que lo va a hacer todo desde Azure, desde lo que sería... Vente. Solamente para que veáis, si tenían 9 algoritmos en SQL Server, en Machine Learning con las variaciones de algoritmos tenéis más de 150. ¿Vale? Entonces, lo va a hacer todo desde lo que sería el navegador, ¿ok? Con un ejemplo para que veáis las posibilidades que nos deja y explicará el modelo, cómo lo entrenamos, etc.